Multivibradores digitales. ¿Para qué sirven? Una de las principales aplicaciones de los multivibradores digitales es poder proporcionar un sistema capaz de darnos una señal temporizada para diferentes propósitos. Son utilizadas enormemente en la industria y suelen ser el punto de partida para muchos sistemas automatizados. Existen tres circuitos clasificados según la forma en que retienen o memorizan el estado que adoptan sus salidas. El primero, denominado multivibrador monoestable; el segundo, multivibrador astable; y el tercero, circuitos retardadores. Multivibrador monoestable. Un multivibrador monoestable, o también denominado one-shot o de pulso único, es un circuito que genera en su salida un pulso de cierta duración en respecto a uno de los flancos, pudiendo ser en función al flanco de subida o al flanco de bajada de una señal que generará el disparo o el inicio de este periodo temporizado. También son denominados temporizadores por ser esta su principal aplicación. En muchas aplicaciones, en este caso, los multivibradores monoestables, se considera un sistema en el cual el multivibrador debe de recibir necesariamente un pulso de entrada. Este pulso de entrada debe de tener un tiempo de duración. Este tiempo de duración debe estar en correlación con el tiempo que queremos temporizar. Si el sistema multivibrador no recibe este pulso bien definido, con un flanco de subida o con un flanco de bajada, el pulso temporizado de valor T2 no se desarrollará. Por lo tanto, requeriremos aquí un sistema electrónico que nos permita controlar el valor de este tiempo. En la mayoría de los sistemas monoestables, la temporización se obtiene partiendo de un circuito RC y terminal específico para desarrollar el pulso o iniciar el pulso de disparo. Según la gráfica en la parte inferior, desarrollamos el pulso de disparo, por ejemplo, en este caso, con flanco positivo. En ese instante, el sistema inicia, cambia de estado de su valor estable, pasa a un estado, en este caso alto, al cual denominaremos valor inestable, y se mantendrá en ese estado por un lapso de tiempo igual al producto de los dos elementos R y C y de una constante K que depende principalmente de las características
del circuito monoestable. Dentro de los multivibradores monoestables suelen mencionarse dos tipos: monoestables no redisparables, aquellos en los que, una vez generado el pulso, el sistema se vuelve inmune a nuevos redisparos. En la gráfica inferior podemos observar cómo se da esto. Generamos el pulso de disparo, se inicia el pulso temporizado, y si durante el proceso de desarrollo de este pulso temporizado se genera otro disparo, no se reinicia la temporización. Es decir, dentro del lapso de temporización, todo pulso de disparo generado es inhabilitado hasta que termine el periodo temporizado, luego del cual se habilita y recién, con un nuevo pulso de disparo, se genera otro pulso temporizado. Estos son los denominados no redisparables. En el caso de los redisparables, nosotros tenemos el mismo esquema, pero si observamos en la gráfica inferior, generamos el pulso de disparo, se inicia, ¿no?, el instante temporizado, pero si se genera un nuevo pulso de disparo durante ese tiempo, el sistema nuevamente se empieza a temporizar como si empezara de cero. De tal forma que podríamos lograr prolongar la temporización o el pulso temporizado si generamos disparos durante el periodo en el cual este está en modo inestable. A este se denomina modo estable redisparable. El multivibrador estable, como su nombre lo indica, es un circuito que no tiene estado estable, es decir, se encuentra en un constante ir y venir entre sus dos estados principales, ¿no? Estos pudieran ser nivel alto o nivel bajo. Es importante que durante esos dos estados nosotros tengamos control de sus tiempos de duración, en este caso T1 y T2. Luego tenemos los circuitos retardadores de pulsos que se mencionan de la siguiente forma: son circuitos que son capaces de generar un tiempo de retardo al inicio, al final o en ambos durante un pulso. El circuito retardador antepone un tiempo de retardo de duración definida antes de cambiar de estado e iniciar un pulso. Es decir, necesitamos un pulso que es el que va a direccionar o sobre el que se van a dar los retardos, y estos retardos pueden ser al inicio del pulso, ahí se da retardo, ¿cuánto? Un tiempo T1, o pudieran darse al terminar el pulso, ¿no?, en el cual se da, en este caso, con un tiempo T1, T2. Estos no modifican la duración de un pulso definido, sino más bien afectan el inicio del pulso y afectan el fin del pulso.
Existen tres formas de generar retardos. Considerando B sub E la señal del pulso sobre el cual queremos aplicar los retardos, este tiene una duración definida, vamos a llamarlo T sub X. Cuando se desarrolla un retardo al inicio, indica que ya no inicia el pulso en el instante indicado, sino 3 segundos después. Si queremos aplicarlo al final del pulso, eso implica que el pulso no va a terminar ya en este punto, sino va a terminar 3 segundos después. Y si aplicamos un retardo al inicio, simultáneamente al final, vamos a tener que el pulso sea desplazado en el tiempo en función a los valores de retardo. Circuitos de aplicación. Uno de los sistemas electrónicos que nos ha permitido desarrollar diferentes aplicaciones dentro de los denominados circuitos temporizadores o multivibradores o retardadores es el conocido Timer 555, el cual posee una estructura interna mixta en la que podemos encontrar tanto dispositivos digitales como dispositivos analógicos. Es importante que el alumno lea cuidadosamente la descripción de cada uno de sus terminales para que podamos entender cómo es que este sistema nos permite desarrollar los circuitos de aplicación. Posee varios terminales, ¿no?, denominados tierra. Aquí el terminal que será conectado a la tierra del sistema. Terminal denominado disparo, con el cual generaremos pulsos de disparo. Terminal de salida, de donde obtendremos los pulsos de salida del sistema. Terminal de reset, para reinicializar los estados intermedios a cero. Podemos ver aquí una descripción de algunos, gráficamente, de su estructura, ¿no?, de algunos de sus terminales, podemos identificarlos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un flip-flop RS, que es el elemento basculador que va a decidir sobre si saturar un transistor de salida para generar un proceso de descarga o entregar el pulso a través de un inversor hacia la salida. Este flip-flop actuará en función a un circuito conformado por dos comparadores, los cuales estarán desarrollando procesos de comparación en función a una red de referencia que la tenemos interna ya en el dispositivo. Tenemos estos resistores internos en el dispositivo, no tenemos ya que añadirlo, y ahí es donde obtenemos los terminales de umbral, número 6, control, número 5, disparo, número 2, y el terminal de reset, que afecta directamente al flip-flop. El terminal 1, como habíamos visto, corresponde al terminal de tierra, y el terminal 8 al de fuente. Acá tenemos la descripción de los otros terminales. Descarga y fuente. El 555 es un dispositivo híbrido, por lo tanto, y su fuente de alimentación puede estar definido entre 4.5 voltios como mínimo y 16 voltios como máximo. Este timer 555 podemos organizarlo para poder obtener las dos configuraciones mencionadas anteriormente: un multivibrador monoestable y un multivibrador estable. Cuando trabaja como un multivibrador monoestable,
La ecuación que me permitirá calcular el tiempo de temporización está dado en base a esta, en donde la constante K mencionada anteriormente vale 1.1 y R1 y C1 corresponden a los valores de los elementos conectados externos a él. La condición que no hay que olvidar es que el tiempo de disparo debe ser menor a la cuarta parte del tiempo temporizado, ¿no? Del tiempo temporizado mediante esta ecuación. Esto es un detalle importante para poder desarrollar un sistema consistente y estable. En el esquema mostrado se puede apreciar cómo a través de los elementos externos, resistencia y capacitor, en este caso la resistencia a considerar es esta y el capacitor a considerar es este, podemos nosotros, mediante un pulso aplicado entre los terminales de disparo, en este caso un pulso que le dará un valor alto, un valor bajo, ¿no? Observando la red de disparo, aquí está, notamos que cuando presionamos al terminal 2 de disparo lo mandamos a un valor lógico 0, lo cual implica que este estará actuando sobre un flanco negativo. Se genera el proceso de comparación y este hace actuar al flip-flop RS, el cual descargará, ¿no? Descargará a través del transistor, conectándolo una señal desde el valor del capacitor hacia tierra. Y mientras se da el proceso de carga en el capacitor a través de la red R1, la señal estará entregando un valor definido hacia la salida. El siguiente esquema nos muestra ahora el mismo proceso, solo que se está activando, como pueden observar, flanco positivo. Acá tendré disparo con flanco positivo. Se pueden también estimar los valores mediante el siguiente gráfico. Por ejemplo, para un valor de 10 milisegundos de temporización, se suelen utilizar abacos como esto que aquí estamos mostrando, en donde ya tenemos en una columna los posibles valores del capacitor, los posibles valores de la resistencia, y lo que necesitamos es definir cuál es el tiempo de temporización necesario. Si ubicamos, como vemos en el ejemplo, el tiempo de temporización en 10 milisegundos y trazamos una recta en función a qué valor de capacitor requerimos o qué valor de resistencia. En este caso, lo más aconsejable es partir de un valor capacitivo estándar que podamos encontrar en el mercado, por ejemplo, un capacitor de 100 nanofaradios. Con estos dos datos, yo trazo una recta, ¿no? Esta que aquí estamos observando, y me permitirá mediante este abaco poder identificar cuál es el valor de resistencia que requerimos para poder desarrollar una temporización de este valor, ¿no? En este caso sería de aproximadamente 90 a 91 kilómetros. Podemos también desarrollarlo matemáticamente en base a la ecuación que ya hemos escrito anteriormente, lo cual confirma, ¿no?, el valor obtenido mediante el abaco. Multivibradora estable. En este caso, las ecuaciones que mostramos identifican los valores de los tiempos en alto y en bajo que el multivibrador estable va a presentar. La ecuación del periodo total está dada en función a la suma del tiempo en alto y del tiempo en bajo. Observamos que el tiempo en alto
está dependiendo de un capacitor y de dos resistencias, R1 y R2, que el tiempo en bajo está dependiendo solo de dos elementos, el mismo capacitor y la resistencia R2, y si comparamos nos damos cuenta que en ningún momento para este tipo de multivibradora estable se puede obtener un tiempo en alto igual a un tiempo en bajo. Lo que quiere decir que alcanzar un ciclo de trabajo del 50% es imposible. El tiempo total entonces resulta simplemente de la suma de estos dos tiempos, ¿no?, identificados anteriormente. Se puede calcular la frecuencia de repetición del pulso, ¿no?, que en este caso está definido mediante esta ecuación. No es otra cosa que la inversa del periodo. O se puede identificar también la razón entre el tiempo en alto y el tiempo bajo, que no es otra cosa que una relación entre las resistencias R1 y R2. ¿No? Estamos observando en la parte superior cuál es el tiempo en alto, cuál es el tiempo en bajo y cómo es que se define el periodo. El ciclo de trabajo, en inglés duty cycle, nos permitirá entonces dar en función a un parámetro numérico la relación entre el tiempo en alto y el periodo total. Tenemos aquí el esquema del multivibrador estable utilizando el 555. Identificamos necesariamente cuáles son las resistencias R1, R2 y cómo es que este estado del capacitor de carga va a podernos dar una secuencia constante de alternancia entre un estado en alto y un estado en bajo. Para ello usamos los comparadores y el flip-flop que permitirán controlar la carga y descarga. El funcionamiento está de la manera siguiente. En un primer instante se da un proceso de carga. El valor del voltaje en el capacitor C comienza a incrementarse. Una vez alcanzado cierto valor, el cual está definido en base a estas resistencias, ustedes pueden observar, estoy tomando el valor del capacitor y lo estoy colocando en este punto de comparación denominado entrada 6. Este valor se compara con este otro valor que tenemos en la entrada número 5, y la relación que podemos observar en esto correspondería a los 2/3 del voltaje total de fuente. Entonces, si el capacitor comienza a cargar hasta 2/3 del voltaje total de fuente, el sistema reacciona y genera un pulso a través del flip-flop de tal forma que el transistor, ¿sí?, se activa y empieza un periodo de descarga del valor que tenía el capacitor previamente hasta que alcance un valor por debajo de este otro punto de comparación. Observen que aquí estamos nuevamente censando el valor del capacitor. Esto corresponderá a 1/3 del valor del voltaje de alimentación. Y una vez alcanzado ese valor de 1/3, nuevamente activa el flip-flop, el transistor se desactiva y comienza nuevamente el proceso de carga del capacitor. Esto que hemos narrado aquí lo podemos observar en esta gráfica. El primer periodo, que da desde el inicio hasta alcanzar los 2/3 del voltaje de alimentación, es el periodo más largo y se da solo al inicio. Luego de esto, el valor comienza a oscilar entre no pasarse de los 2/3 ni estar por debajo de 1/3. De tal forma que en este lapso de tiempo
Vemos el proceso de descarga del capacitor y en este lapso de tiempo el proceso de recarga del capacitor. El capacitor se va a encontrar entonces constantemente en una descarga y en una recarga. Y observamos que los pulsos en alto, o T-on, se dará en los procesos de carga, ¿no? Ahí está. Y los instantes T-off se darán durante el periodo de descarga, generando pulsos luego del primero, el cual suele tener un tiempo pulsado, ¿no? Los pulsos de los siguientes instantes son exactamente iguales. Podemos calcular también los valores correspondientes de R1, R2 y C para un periodo total o definiéndolos para periodos parciales de temporización en base a un abaco similar al mostrado anteriormente. Y esto se da definiendo primero la frecuencia de pulso a repetición, ¿no? Lo encontramos aquí en la parte central. Luego definiendo el valor del capacitor, ¿no? En este caso se ha escogido la frecuencia de pulso a repetición de alrededor de 50, ¿no? 50 Hz. Y podemos identificar el valor resistivo requerido. Se pueden desarrollar también los cálculos, perdón, se pueden desarrollar los cálculos en forma matemática y esto corroborará el valor obtenido gráficamente. Bien, podemos observar que en muchas aplicaciones no se usa el timer 555, sino sistemas basados en compuertas especiales, ¿no? Uno de estos sistemas es precisamente las denominadas compuertas Smith-Trigger, que generarán un proceso de alternancia entre los pasos de 0 a 1 o de 1 a 0, como podemos observar aquí. Si el voltaje va a ir de un valor alto hacia un valor bajo, este conmutará cuando se obtenga una referencia T más y se pondrá en 0, y cuando va a ir de un valor bajo a un valor alto, el valor requerido para que esto cambie de estado será un valor Bt menos, lo cual genera un espacio que es denominado ventana de histéresis. Eso implica que este dispositivo no tendrá un punto exacto para pasar de 0 a 1 o de 1 a 0, sino que dependerá de estos valores Bt más y Bt menos que lo identifiquen o lo definen. Por ejemplo, si para un dispositivo Smith-Trigger el fabricante ha definido los valores Bt más y Bt menos como se muestra en la gráfica de la parte superior, observaremos que las señales que nosotros le podamos entregar al dispositivo generarán la activación o desactivación de sus estados en función de si la señal ha pasado o no estos puntos de comparación. Por ejemplo aquí, en el instante de subida, solo si sobrepasa Bt más, el dispositivo cambia de estado de 0 a 1. Y en el instante de bajada, si el dispositivo alcanza a tener un valor inferior a Bt menos, el dispositivo pasa de 1 a 0. En otros momentos, el dispositivo no actúa. Pueden ustedes observar en todos estos instantes marcados. Nuevamente, si es que logras remontar el valor Bt más, el dispositivo se pone a 1, y si logra remontar el valor Bt menos, el dispositivo se pone a 0.
Este es el comportamiento de una compuerta especial denominada Smith Trigger. Se puede dar no solo para un tipo inversor, sino también para un tipo AND y un tipo OR. Acá tenemos un sistema muy simple, muy efectivo de generar un estable utilizando una compuerta Smith Trigger tipo inversor. El código es el 7414 y una resistencia y un capacitor asociados a él. El comportamiento es similar al que hemos descrito anteriormente y se genera un proceso continuo de carga y descarga. Los tiempos T1 y T2 los vamos a ver referenciados a este ábaco en el cual definiendo la frecuencia requerida de oscilación, podemos nosotros identificar en base a estas líneas de resistencias entre 390 ohmios y 300 ohmios qué rango de capacitor es el adecuado para poder conseguir esa frecuencia. Si cambiamos el inversor por una compuerta NAND, el 4093, podemos tener un terminal que nos permita controlar. Por lo tanto, tendríamos un sistema del tipo mono estable. Acá tenemos un sistema desarrollado con dos compuertas, de tal forma que tenemos el control a través de este circuito RC. Y esta llave me permitirá entregarle la señal de temporización. Como vemos, los sistemas multivibradores digitales son muy variados, muchos de ellos muy simples, otros más complejos, pero son un sistema necesario en un sistema digital completo y pueden servir también como elementos referidos a relojes en sistemas analógicos, los cuales nos permiten, y ustedes lo harán más adelante, implementar sistemas automatizados basados en lógica digital.